En el video de hoy voy a esclarecerles una de las dudas más comunes de quienes son cristianos. ¿Será que beber es pecado? Y si bebo moderadamente, ¿será que puedo o estaré desagradando a Dios? Entonces voy a mostrarte, con base en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y estoy seguro de que al final de este video tendrás una opinión concreta respecto a este asunto. ¿Está bien? Digo esto porque cuando me convertí hace 15 años, cuando Jesús entró en mi vida, entendí que el creyente no puede beber, pero no tenía una respuesta clara para dar a las personas. Mucha gente me preguntaba, ¿entonces quiere decir que ahora ya no bebes más? Porque las personas de afuera creen que el cristiano lo único que deja de hacer es dejar de beber y de ir a fiestas. Ellos creen que eso es todo lo que significa obedecer a Dios. Entonces yo respondía, no, ya no bebo más porque ya no siento deseos de hacerlo. Pero no sabía cómo responderles con profundidad. Por eso, estoy seguro de que este video te ayudará mucho. ¿Está bien? Si aún no te has suscrito a mi canal, haz clic aquí abajo en suscribirse para que recibas mis próximos videos. Y al lado aparecerá un símbolo de una campana. Haz clic también en él para que recibas directamente en tu celular las notificaciones. ¿Está bien? Entonces hace unos días un joven me preguntó lo siguiente. Pastor, en Efesios capítulo 5 se dice que no debemos embriagarnos, ¿pero eso quiere decir que puedo beber moderadamente? Entonces le respondí. Esa cita está en Efesios capítulo 5, versículo 18. No se embriaguen con vino, que lleva al desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Quiero dejar algo muy claro. En la Biblia no existe ningún versículo que prohíba el consumo de bebidas alcohólicas. Lo que la Biblia sí hace es alertarnos contra la embriaguez, y ese versículo dice que no debemos embriagarnos con vino porque lleva al desenfreno. Es decir, la persona que se embriaga hace cosas que normalmente no haría. Abusa de la libertad que Dios le dio, y debemos tener mucho cuidado. La Biblia nos enseña a ser sabios y vigilantes para no caer en tentación. Entonces, la bebida puede ser la puerta de entrada a muchos otros pecados, ¿está claro? Así que ten mucho cuidado. Ahora voy a traerte aquí 3 versículos del Antiguo Testamento y después voy a leer un pasaje del Nuevo Testamento para que entiendas claramente que la embriaguez es condenada y prohibida por Dios. ¿Está bien? El primero está en Proverbios capítulo 20, versículo 1. El vino lleva al escarnio y la bebida fermentada provoca peleas. No es sabio dejarse dominar por ellas. Aquí se dice que no debemos dejarnos dominar por la bebida. No está diciendo que es pecado beber, sino que es muy peligroso. El versículo dice que el vino lleva al escarnio y la bebida fermentada provoca peleas. Seguramente ya has escuchado historias de personas que bebieron demasiado y dieron problemas, ¿cierto? Personas que cayeron en la calle, que hicieron un escándalo. Yo incluso escuché, tristemente, la historia de un pastor que murió de cirrosis. Así es, él conocía la palabra de Dios, pero comenzó a beber porque estaba pasando por luchas, y cuando menos lo notó ya estaba completamente dominado por la bebida. Debemos entender algo, la bebida es peligrosa. Este versículo no dice que sea pecado, pero sí que es peligrosa. Y no debemos dejarnos dominar por ella, ¿de acuerdo? Voy a leer otro pasaje que está en Proverbios capítulo 21, versículo 17. Quien ama los placeres quedará en la pobreza. Quien ama el vino y el aceite nunca será rico. Aquí vemos que la advertencia es para quienes aman demasiado la bebida. No está diciendo, como mencioné antes, que sea pecado, pero sí que es peligroso amar demasiado el alcohol, porque puedes llegar a pasar muchas necesidades. Este versículo dice que quien ama el vino y el aceite nunca será rico. Es interesante notar que el vino y el aceite están en el mismo nivel. Esto significa lo siguiente: si amas demasiado los placeres terrenales, tu vida se empobrecerá. Eso es lo que este versículo quiere decir, porque el aceite está relacionado con la comida y el vino con la bebida. Es decir, los placeres de esta tierra pueden llevarnos a una vida ruin si no tenemos cuidado. Voy a leer otro versículo que está en Proverbios capítulo 23, versículos 20 y 21.
No andes con los que se embriagan de vino, ni con los que se hartan de carne, porque los borrachos y los glotones se empobrecerán, y la pereza los vestirá de harapos. Observa que nuevamente la advertencia es para quienes beben en exceso o comen en exceso. Esto es pecado, la embriaguez y la glotonería. Entonces esa historia que algunas personas cuentan de que los cristianos no beben, pero comen demasiado es equivocada. Yo ya he hablado de esto varias veces. La Biblia condena la gula y condena la embriaguez, ¿de acuerdo? Aquí vemos que los borrachos y los glotones se empobrecerán. No está hablando de la persona que bebe moderadamente, que bebe una vez el fin de semana o que bebe con su familia. No está diciendo eso, ¿entendido? Así que no te apresures a responder. Mejor saca tus propias conclusiones. Ahora voy a traerte algunos pasajes del Antiguo Testamento que muestran que el vino también trae alegría. No sé si sabías, pero en la Biblia el vino representa alegría. Voy a leer para ti el pasaje que está en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7. Así que ve y come tu pan con alegría, y bebe tu vino con un corazón alegre, porque Dios ya se ha agradado de tus obras. Este versículo muestra que el vino se describe como una recompensa divina, como una recompensa por las buenas obras que hiciste. También voy a leer otro pasaje en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 19. El banquete se hace para la diversión, y el vino alegra la vida, pero todo esto se paga con dinero. En el Nuevo Testamento también encontramos que Jesús transformó el agua en vino, como se relata en las bodas de Caná. Además, en la última cena, es muy probable que Jesús haya bebido vino. Voy a mostrarte el pasaje que está en Mateo capítulo 26, versículos 27 al 29. Luego tomó el cáliz, dio gracias, y lo ofreció a sus discípulos, diciendo: «Beban de él todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada en favor de muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre». Observa que Jesús menciona que no bebería más del fruto de la vid, es decir, vino, pero todo indica que sí lo bebió durante la cena. Ahora surge la pregunta, ¿qué tiene de malo esto? El vino en esa época no es igual al vino de hoy. El vino de aquel tiempo no tenía tanto contenido de alcohol. Además, era común que las personas bebieran vino porque el agua en esa época no tenía el tratamiento que tenemos hoy. No existía saneamiento básico como el que conocemos actualmente. Por eso muchas personas preferían tomar vino, ya que era menos probable que estuviera contaminado con virus o bacterias. Por lo tanto, no podemos decir que el vino de aquella época no tenía fermentación. No sería correcto afirmarlo. Pero tampoco podemos decir que el vino de aquel tiempo era igual al vino que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Lo que es seguro es que el vino de esa época tenía mucho menos alcohol que el actual. Un pasaje que también quiero compartir está en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23, cuando el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo: «No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades». Esto demuestra que en ningún momento la Biblia prohíbe el consumo de vino. Y ahora, seguramente muchos estarán diciendo: «Gloria a Dios, entonces, ¿puedo beber con tranquilidad? Puedo abrir una lata de cerveza y beber cuanto quiera». Pero aquí viene otra cuestión. Existen límites que debemos obedecer. Yo suelo decir que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir dentro de los límites establecidos por Dios. Por ejemplo, en el jardín del Edén, Dios le puso límites a Adán y Eva. Pueden disfrutar de todo, pero no deben tocar este árbol. En el Antiguo Testamento había muchos límites, y en el Nuevo también los hay. El primer límite que quiero mostrarte sobre la libertad cristiana está en 1 Corintios capítulo 8, versículos 9 al 13. Sin embargo, tengan cuidado de que el ejercicio de su libertad no se convierta en un obstáculo para los débiles. Porque si alguien con una conciencia débil te ve a ti, que tienes conocimiento, comiendo en un templo de ídolos, ¿no será inducido a comer lo sacrificado a los ídolos? Así este hermano débil, por quien Cristo murió,
será destruido por tu conocimiento. Al pecar contra ellos de esta manera y herir su conciencia débil, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace caer a mi hermano, nunca volveré a comer carne para no hacerlo tropezar. Observa que, aunque exista libertad, debemos tener cuidado de no convertirnos en una piedra de tropiezo para los demás. Tal vez ya hayas llegado a la conclusión: puedo beber un poco de vino, solo no debo embriagarme. Puedo tomar una cerveza, pero solo un poco. Sin embargo, si lo haces delante de otra persona que es débil en la fe, esa persona puede pensar: si esta persona está bebiendo, entonces yo también puedo. El problema es que tú puedes tener autocontrol, pero esa otra persona no lo tiene. Por lo tanto, estás pecando porque haces que esa persona se desvíe. Esa persona puede perder el equilibrio espiritual, y la Biblia dice que Dios nos dio un espíritu de moderación, un espíritu de equilibrio, pero esa otra persona tal vez no lo tenga. Lo mismo aplica con los no creyentes. Si estás en un bar o restaurante y alguien sabe que eres cristiano, al verte bebiendo puede pensar: fulano está bebiendo, pero es cristiano. En nuestro país la cultura es que quienes beben son personas del mundo, y quienes siguen la palabra de Dios no beben. Por lo tanto, si bebes públicamente, estás equivocado, porque eso puede incluso dificultar la conversión de muchas personas. Quiero dejar claro que la libertad que Dios nos da está limitada por el amor al prójimo. No puedes querer perjudicar ni a los no creyentes, ni a quienes forman parte de la familia de la fe. No debes perjudicar a nadie. Así que el consejo que te doy es: ten cuidado de no dar un mal testimonio. Piensa en lo que las personas dirán. Esa idea de nadie tiene nada que ver con mi vida no es correcta. Debemos usar nuestra libertad con moderación, sabiduría y principalmente con amor al prójimo. El segundo punto importante es conocer tus límites. Quiero compartirte un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Hay personas que beben un poco de cerveza y pierden el control, otras que, con solo un sorbo, ya sienten deseos de consumir drogas, pensar cosas indebidas o dejarse llevar por malos impulsos. Por lo tanto, ten mucho cuidado de que nada te domine, porque si algo te esclaviza, significa que estás pecando. Jesús nos liberó, y la palabra dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, es para libertad que Cristo nos ha liberado. Manténganse firmes, y no se dejen someter nuevamente al yugo de esclavitud. Así que, si sabes que una copa de vino o una cerveza te puede llevar al pecado, es mejor que te alejes. Huye de toda ocasión que te haga caer en tentación. ¿De acuerdo? Presta mucha atención a cómo manejas tu vida espiritual, porque es lo más importante. No debemos embriagarnos, sino llenarnos del Espíritu Santo. Embriágate con las cosas de Dios, busca más de su presencia, y siempre estarás sobrio para no ser engañado por el diablo, ni alejarte de la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Espero que este mensaje te haya gustado. Si fue así, compártelo y suscríbete a mi canal. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.